Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta serie de charlas con sentido que estamos preparando en OCU con motivo de la celebración de su 50 aniversario. Precisamente por esta razón, en OCU estamos haciendo una serie de eventos, de actividades, y estos video podcasts están dentro de esas actividades en donde cada mes hablaremos de un tema que consideramos importante desde el punto de vista del consumidor, con una persona que consideramos también interesante, como es el caso. Bien, hoy de lo que vamos a hablar es del consumo, del consumidor responsable, de cómo reclamar. Y lo vamos a hacer con una abogada de prestigio que se llama Ariadna López, que la tenemos aquí, pero puede ser que vosotros la conozcáis más como Abogada Spain. Bienvenida. Muchísimas gracias, Rosa, por invitarme. ¿Qué tal estás? Muy bien. Me hace muchísima ilusión estar aquí y ser la primera invitada de estos videopodcasts, poder colaborar con OCU. Es un placer. Bueno, pues estamos encantados de que hayas aceptado y vamos a hablar pues de lo que tú ya sabes, de consumo, de derecho, de reclamaciones. Ella es abogada, abriste tu despacho hace poquito y la verdad es que nosotros te conocemos por tu faceta de divulgadora en redes sociales, en donde te tenemos que dar de verdad la enhorabuena porque haces que leyes tan complicadas, lo podamos entender todas con situaciones pues de la vida cotidiana. ¿Cómo se te ocurrió que podías crearte esta marca personal? Pues la marca personal un poco me eligió a mí, ¿no? A nivel personal estaba en una época un poquito dura, pasé una depresión y bueno, trabajaba muchísimas horas, era abogada, haciendo pues lo que se supone que tiene que hacer un abogado, ¿no? Las demandas, la búsqueda de esa jurisprudencia, el ir a juicios, atender al cliente, y vi que eso no era para mí, que no me llenaba. Pasé muchos años pues muy frustrada conmigo misma, llegaba a casa muy cansada, hasta que mi marido me sentó y me dijo, oye, necesitas un cambio. Y empecé a ir a terapia, lo cual, bueno, yo les recomiendo a todo el mundo que esté pasando por un mal momento. Sí, eso es un buen consejo, sí. Sí, a mí me salvó. Y allí entendí que soy un perfil muy creativo y entonces me sentía pues muy, no sé, cerrada, un poquito secuestrada, ¿no? En ese mundo del derecho tan tradicional, por así decirlo. Y tan serio. Y tan serio. Y a raíz de allí lo que hice fue, bueno, me retó mi psicóloga, ¿no? A empezar un proyecto creativo. Entonces dije, vale, tengo ya muchos años de experiencia en el sector legal, no voy a empezarlo todo de cero. De hecho, es una cosa que me gusta. Estoy en un sector que me siento bien, pero no alineada con mis valores del todo. Entonces abrí pues el canal de Abogada Spain desde el principio y empecé a subir vídeos. Yo no esperaba que tuviera tan buena respuesta, de hecho siempre digo lo mismo, pero quizás si el segundo vídeo no hubiera llegado a 5.000 personas, que para mí, claro, en ese entonces me seguía mi madre y mi abuela en el canal de Instagram. Bueno, es lo normal, sí, al principio te escriben además tus amigos, qué bien lo haces, sí. Exactamente. Entonces en ese momento llegó a 5.000 personas y pensé, wow, realmente quizás el derecho no es tan aburrido o no es tan tabú como nos han enseñado, interesa, lo que pasa es que la gente no lo entiende. Efectivamente, pues diste en el clavo porque hoy día es el momento en el que tienes muchísimos seguidores en Twitter, en TikTok, en Instagram y también en YouTube. Eso es. Bueno, ¿cuál es el caso por el que más te preguntan en redes? El que siempre tienes que contestar por lo menos 4 veces al día. La gente pregunta mucho por tema de reclamaciones de vuelos. Ah, sí. Muchísimo. Es cierto que, bueno, antes también lo comentaba con unos compañeros, yo dejo siempre la explicación en la descripción. A veces en el mismo vídeo digo qué tiene que hacer el consumidor para reclamar. Y aún así, pues siempre noto que la gente tiene ese punto, ¿no? De a veces es vagueza o no sé cómo describirlo. Pues que la gente no lee. O sea, sí, totalmente. Vamos con tanta prisa que vemos el vídeo. Bueno, claro, pero aquí en mi caso no me lo han solucionado. O ni lo miran hasta el final. Ya. Entonces son preguntas muy repetitivas. Pero es algo que pasa mucho, ¿no? Cada vez viajamos más, tenemos más vuelos y la gente pues no lo puede coger por X motivo o tiene problemas de este estilo y entonces quiere reclamar, como es su derecho y por lo tanto puede hacerlo. Bueno, tú tienes tu despacho en el que eres especializada en deudas, luego aparte estás con este canal Abogada Spain, supongo que te llegarán casos, pues antes nos has dicho que te preguntan mucho por los vuelos, pero ¿qué anécdota tienes? Tendrás anécdotas de todo tipo, terribles, divertidas, cuéntanos alguna.
Mira, a ver, una anécdota que es para flipar. Una vez me pasó, al final cuando tú vas a un abogado, que también la gente conozca, ¿no?, qué debería pasar cuando vamos a un profesional, pues te hace un diagnóstico de tu caso, ¿no?, y hace lo que se llama una hoja de encargo, lo que sería el contrato, y obviamente allí pues está el número de cuenta. Pues me domiciliaron el Movistar Plus, el cliente. Sí, estuve pagándole 2 meses. Aprovechó el momento y dice, yo de aquí también saco tajada. Imagínate, eso fue, yo creo que una de las anécdotas más divertidas y más sorprendentes de las que he tenido. Pero he tenido casos muy chulos de gente que ha llegado pensando que todo está perdido. Por ejemplo, al final yo me dedico dentro de la defensa del consumidor, sobre todo la defensa del consumidor bancario, ¿no?, todo lo que son abusos bancarios. Entonces, pues vino una familia que no llegaba a fin de mes, tenía las cuentas embargadas, debía más de 5.000 euros por una tarjeta de crédito, la llevamos a juicio y le tuvieron que devolver 17.000. Bueno, eso para ti tiene que ser algo realmente alentador, que te anima cada día a sacar casos adelante, porque ayudas a la gente. Totalmente. En ese caso lo ves de una forma clarísima. Sí. Bueno, vamos a hablar del tema del consumo, porque aunque no nos demos cuenta, desde que nos levantamos, estamos ya en situaciones que si todo va bien, no hay problema, pero ¿y si todo va mal? Por ejemplo, Ariadna, vamos a una tienda. Nos compramos una camiseta, no tenemos tiempo, no nos la probamos, vamos a casa, ¡ostras!, está rota. ¿Qué nos recomendarías hacer? Pues volver a esa tienda, siempre pues comentar con el ticket de compra o si hemos pagado en tarjeta, que no siempre es necesario. Exacto, no siempre es necesario el ticket de compra, pero es recomendable tenerlo. Pero bueno, puede pasar que lo hayamos tirado, lo hayamos metido en el monedero que no es y no lo tengamos. Cada vez pasa más, ¿no? Pagamos en tarjeta, no queremos el ticket, directamente ya no lo cogemos. Si pagamos en efectivo es algo vital para poder demostrar que realmente lo hemos comprado y si no, pues con el extracto de nuestra cuenta ya también lo podemos demostrar, ¿no? ¿Y si no tenemos el ticket de compra y hemos pagado en efectivo? Ahí es muchísimo más complejo. Es cierto que seguimos teniendo ese derecho a devolución, pero también tiene cierto derecho esa tienda, ¿no?, claro, a decir, es que no sé si lo has comprado aquí o en un sitio parecido, la etiqueta se puede llegar a aparecer. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado. Si queremos defender nuestros derechos, también tenemos que ser capaces de coger todas las pruebas necesarias, ¿no?, para defendernos. Claro. Vamos a explicar a las personas que nos están viendo qué situaciones se podrían reclamar. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, me pido la primera, Venga. ya que hemos hablado antes de aviones, que me viene ahora a la cabeza. Por ejemplo, vas a coger un avión y se retrasa o se cancela o hay overbooking. Puedes reclamar. Claro que puedes reclamar. Dame otra. Por ejemplo, vamos a un restaurante y vemos que en la carta que estamos leyendo no están los precios con IVA. Puedes reclamar. Puedes reclamar. Por ejemplo, recibes en tu teléfono móvil o en tu correo un smishing de estos o un caso de phishing y tú das al enlace y pierdes 1.000 euros y el banco te los quita. Puedes reclamar. Puedes reclamar. Obviamente. Ahí tenemos también un gran problema porque al final hay estafadores muy listos. Sí. Entonces, si detrás de este phishing encontramos una empresa internacional, no hay ningún DNI, no hay nadie a quien podamos denunciar, que hay pues sociedades interpuestas o se ha creado allí una trama, es probable que aunque tengamos ese derecho, nunca lleguemos a recuperar el dinero. ¿En serio? Sí, muchas veces los bancos tienen seguros en la misma cuenta bancaria que sí que te lo facilitan, pero no sería la primera vez que un phishing no se recupera. ¿Pero hay un tope de dinero o...? Depende de cada caso. Depende, es una de las frases o de las palabras que más os gusta hacer los abogados, y es que es verdad, la ley es muy complicada de interpretar y todo depende de muchas cosas. Todo depende, como dice la canción. Como dice la canción. ¿Por qué crees tú que la gente, los consumidores, somos tan reacios a dar el paso y de quejarnos o de ir a pedir la hoja de reclamaciones? ¿Somos conscientes del derecho a reclamar que tenemos? Yo creo que no. Que la gran mayoría de personas no son conscientes de los derechos que tienen. Incluso en muchas ocasiones, aunque yo me dedico a esto, yo misma no sé los derechos que tengo en situaciones en las que nunca me he encontrado antes, ¿no? Creo que desde OCU, desde Abogada Spain, hacemos cosas muy parecidas y aquí
se necesita que haya muchísima más divulgación de este tipo de derechos que tenemos los consumidores. Bueno, pues precisamente para eso están perfiles como el tuyo de Abogada Spain y también el de OCU. Nosotros pues contamos con nuestra página web en la que trabajan técnicos y especialistas en todos los ámbitos, y luego también tenemos nuestras redes sociales, que también las tenemos todas, y te seguimos, Abogada Spain. Y yo a vosotros. Ah, pues perfecto. Sí. Pues luego, si quieres, nos hacemos un vídeo juntas. Claro. Y compartimos amigos. Venga, genial. Vale. ¿Podrías explicar, pues, en tus palabras, qué es exactamente el derecho de los consumidores y de cómo impacta en la vida cotidiana de las personas? Bien, pues para que se pueda entender, tenemos que ver qué es un contrato, ¿no? A grandes rasgos, un contrato es un acuerdo que hay entre dos personas o entre dos empresas, entre dos gobiernos. Cuando decides una cosa, eso ya es un contrato, aunque no esté por escrito. En el contrato nos tenemos que imaginar que hay dos partes. Normalmente siempre hay una parte más fuerte que la otra. Y durante toda la historia, pues empresas, gobiernos, sobre todo bancos, pues han sido siempre la parte fuerte de estos contratos, que han tenido pues más información para llevar a cabo mejor negociaciones, más fuerza para poder poner en el contrato lo que ellos querían, ¿no? Obligar a firmar incluso a la otra parte. Entonces, a lo largo de la historia se ha visto que esa parte débil no estaba protegida. Entonces, desde finales del siglo XX, ya se vio que el consumidor necesitaba realmente una protección. Esa tendencia de la protección al consumidor, aunque en Europa es muy fuerte, vino de Estados Unidos, donde la parte débil, pues, como decimos, no firma a veces porque no tiene otra opción, no conoce los derechos, no tiene un asesoramiento. Entonces, a pesar de haber firmado algo, si ese algo es abusivo, siempre puede tirar atrás y reclamar. Y a raíz de aquí, Europa ha tenido un peso fundamental para que los españoles tengamos este tipo de derechos. Y se ha ido regulando poco a poco. Tenemos un tribunal que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el que avala todo, ¿no? Y que va supervisando a los juzgados españoles, italianos, franceses, para que en toda Europa tengamos los consumidores el mismo derecho. Y gracias a todos estos años de trabajo, a fecha de hoy podemos pues, reclamar esa carta sin los precios con IVA, ¿no? o las situaciones que hemos comentado. Hablando precisamente del consumidor europeo, ¿qué importancia tiene que en Europa se legisle a favor de los consumidores? Porque tú has trabajado en Irán, has trabajado en Japón, en Europa. ¿Habrás notado diferencias? Hay muchas diferencias, pero tengo que decir que en todos los países hay protección al consumidor. También en Irán, también en países... Sí, bueno, Irán es quizás la excepción, pero por ejemplo China, que es un país pues políticamente muy diferente a nuestro mundo, ¿no? Sí que tiene también protección al consumidor. ¿Al mismo nivel que los europeos? No tan legislado ni... Pero están empezando. Sí, bueno, ya llevan bastantes años, al final es un país muy consumista también y Europa y sobre todo Estados Unidos son quienes llevamos la bandera, pero la protección al consumidor cada vez es más frecuente y se encuentra en más países. Por lo tanto, ¿podemos decir que en Europa estamos más y mejor protegidos? Sí, 100%. Incluso a veces diría demasiado protegidos. ¿Ah, sí? Cuéntanos un caso, por ejemplo, ¿en qué situación? Muchas veces me pasa que, por ejemplo, llegan personas reclamando cosas, no diré absurdas, pero... En Europa, sí. Dices ya te entiendo. Creemos que tenemos demasiado derecho, ¿no? Y incluso queremos ir, pues no sé, hay un artesano y te ha hecho algo personalizado. Tiene en sus condiciones que pasado, una vez hecha ¿La reclamación? Sí, no, por ejemplo, una joya con tu nombre y tu apellido. Ah, sí, una vez hecho, claro, la inscripción, claro, exacto. Eso no se puede... Exacto. Claro. No, pero tengo el derecho, los 15 días, al final a veces, ¿no? También lo llevamos al extremo. Y la gente, considero también que muchas veces nos apoyamos mucho en ese tipo de derechos, que están muy bien porque por eso existen, y yo siempre digo lo mismo, mucha gente ha ido a la cárcel, mucha gente ha perdido la vida a lo largo de la historia para que nosotros a fecha de hoy tengamos estos derechos y se tienen que utilizar siempre, pero también tenemos que tener en muchas ocasiones un poquito de empatía, ¿no? O de no querer ser tan bruscos o de buscarnos las castañas, no esperar siempre que venga alguien a salvarte, ¿no? Y al final ser dueños de nuestra vida un poquito. Bueno, ¿cuál es el perfil que te sigue en redes? ¿Podemos decir millennials? Pues no. Tengo un perfil, normalmente mis seguidores tienen
de media unos 35 años. Bueno, sí, son millennials, sí, ¿no? Son millennials, ¿no? Tampoco tengo yo muy claro, porque yo ya he perdido la generación Z, los millennials, el baby boom. Sí. Bueno, sobre los 30, sí. 35... Sí, de los 35, de los 30 a los 40 yo diría que son millennials, yo soy Z. ¿Tú eres Z? Yo soy Z. Entonces tengo, sí, mucha gente millennial, podríamos decir. Ajá, y con esa experiencia que tienes de tratar con el público millennial, ¿crees que ellos son más o menos conscientes del derecho a reclamar? Menos conscientes. Diría que, por ejemplo, mis padres tienen una conciencia mayor a la de la gente joven. Quizás estamos en un momento en el que saber cuáles son tus derechos es muy fácil, porque te puedes dirigir pues, a una red social o te puedes dirigir a un blog de internet y estar informado, pero hay sobreinformación, ¿no? Y muchas veces no tener la información cerca de ti o a tu alcance no quiere decir que la vayas a utilizar. Sí, pero este perfil más joven, digamos, realmente están manejando una desinformación porque hay un derecho que no están utilizando, no están aplicando. ¿De qué manera les podemos aconsejar a que tengan en cuenta esos derechos? ¿Qué plataformas son las que deben mirar para saberlo? Pues seguir a Oku. Por ejemplo, muy bien, esa es una respuesta fantástica. Recordamos, oku.org y todos nuestros perfiles en redes sociales, también en Abogada Spain, por supuesto. Eso es, hacen falta muchísimas más personas. A veces me preguntan, ¿no te da miedo que nazcan nuevos perfiles a raíz de que Abogada Spain haya tenido tanto éxito y que empiecen a divulgar temas de derecho? Pues para nada, o sea, falta tanto por divulgar que cuantas más personas se unan, mejor. Necesitamos muchísima ayuda en este sentido. O que siempre hacemos lo mismo y mis amigos profesores están hartos, pero ponerlo quizás en la escuela, que haya un poquito más de formación a nivel obligatorio. Sí, es una buena idea que en los colegios se enseñen y a los chavales de que si en algún momento tienen un problema, se encuentran en una situación de dificultad, oye, que aquí están tus derechos. Exacto. O quizás no que nos den ya el derecho, no, un examen de cuáles son mis derechos o qué puedo hacer, sino cómo buscarlos. Exacto. Porque al final el derecho también es muy cambiante. Hoy quizás no podemos reclamar algo, pero dentro de 6 meses podremos hacerlo. Entonces, el saber buscarlo y el tener ese interés de decir, ostras, me parece que es injusto, ¿puedo hacer algo? Pues seguramente sí. Uh-huh. ¿Cuáles son los temas que más preocupan a los jóvenes? Porque a lo mejor si les tocamos ese iPhone o ese móvil de última generación que tienen y que se les estropea, a lo mejor por ahí sí que les tocamos la fibra, ¿no? La fibra y empiezan a reclamar. Según tu experiencia, tú eres muy joven, ¿cuáles son los temas estrella que más pueden importar a los jóvenes? Por ejemplo, las compras online. Ajá. Que si compras online pues tienes los mismos derechos que si compraras de manera física, incluso te tienen que reembolsar si hubiera algún tipo de reclamación los gastos de envío, que eso lo tienen que saber las personas jóvenes. Sí. Cuando compramos cosas por Vinted, Wallapop, todo lo que es de segunda mano tiene también una garantía. Ese tema también es importante, la garantía, sí. Es importante. ¿Qué más temas podríamos tocar? Los vuelos, los aviones quizá, ahora están muy caros, pero bueno, si hay cancelaciones, overbooking también les toca la fibra sensible. Bueno, ¿cuáles son los temas fundamentales que consideras que las personas deben conocer, especialmente los más jóvenes? Pues yo creo que mira, lo que me pasa, y esto me pasa, por ejemplo, a nivel familiar. Tengo gente que se quiere quejar, ¿no? Que sabe que hay algo que se ha hecho mal y siempre quieren que lo haga yo. Claro, eres la abogada, tienes que hacerlo tú. Oye, sin ser abogados podemos reclamar tantísimas cosas. ¿Es verdad? No necesariamente, ¿no? Necesitas a alguien a tu lado, tú solo te puedes sacar las castañas del fuego y sin miedo. Yo muchas veces doy cartas gratuitas hechas por mí, que la gente se puede descargar, rellenar con sus datos y llevar al banco o a una institución en concreto y así que le devuelvan un dinero. Entonces tú mismo, ¿no? Que la gente tenga esas agallas o esa fuerza para poderlo hacer. Bueno, hablo de los modelos que dices. Sí que es verdad, notamos nosotros que les decimos muchas veces a los consumidores que se ponen en contacto con nosotros lo que tú estás diciendo. Tienes que hacer estas 3 cosas para entregar este papel o este documento y no terminan por saber cómo definitivamente pueden conseguir por lo que se han puesto en contacto con nosotros. Entonces a lo mejor que les falta a lo mejor un poco de arroje, de ganas, sí, o el síndrome del impostor, que alguna vez también habéis hablado en Oku sobre él y demás. Sí. Que
nos creemos que no somos capaces. Ay, pues si yo no he estudiado Derecho. O no sé, mis abuelos, por ejemplo, a veces dicen, ay, pero que yo no fui al colegio, ¿cómo voy a hacer yo una carta? Pues tú también puedes hacerlo, eres consumidor. De hecho, si tienes unos derechos, tú también puedes llevarlos a cabo. O sea que bajo tu punto de vista hay que simplificarlo todavía mucho más. Sí. Muchísimo, muchísimo más. De hecho, a veces cuando una carta no queda clara o una página web de verdad que yo lo pongo todo, paso 1, haz esto, lo pongo súper claro. También hago un vídeo, no solo un reel, sino quizás un vídeo más extenso en YouTube, explicando exactamente paso por paso qué tenemos que hacer para conseguirlo. Y a veces con el YouTube la gente se envalentona un poquito más. Sí, es verdad. Bueno, ahora que hablas de los vídeos de YouTube, quería decir que los vídeos son realmente simpáticos. O sea, tú misma eres la única protagonista que te pones pelucas y vas cambiando y vas haciendo situaciones. Claro, antes estábamos diciendo, la imagen que tenemos de un abogado, pues realmente es de una persona pues seria, ¿no? Una persona importante, seria, así como con traje, ¿no? Cuidado, no me tosáis. Pero claro, de repente encontramos a alguien como tú, Ariadna, que es que te lo explica todo, lo dices, muy clarito y además de una manera muy simpática, cambiando, has dado con el clavo y de verdad que entiendes muy bien al consumidor ese más vago que estamos diciendo y le estás ayudando a salir de muchas situaciones comprometidas. Cuéntame algún caso más, alguna situación más, que te acuerdas que antes hemos estado diciendo de casos de situaciones en donde podemos reclamar. A mí hemos hablado de los aviones, hemos hablado de los paquetes, hemos hablado de los ciberataques. ¿A ti, tú has tenido algún problema con algún ciberataque? ¿Te han mandado algún mail? Yo he tenido intentos de phishing. Hoy. No he caído en ninguno que yo sepa al menos. Bueno, miento, sí que me pasó una vez. Ay. Hubo una réplica de una web de una empresa de pijamas súper conocida en España. Era exactamente igual la web. Me compré un pijama y luego me di cuenta que era todo falso y tuve que bueno, pues entré en la web del banco, intenté tirarlo atrás, no se pudo, luego hice la reclamación y me lo devolvieron. Ajá. Y esa tarjeta pues ya la retiré y solicité una nueva. O sea que a ti, Ariadna, también te han intentado colar. Sí. O bueno, el más común, que lo comenté hace unos vídeos atrás, hay muchísimo phishing relacionado con la DGT. Pague aquí su multa. Si realmente no eres conductor, pues sabes que es un phishing, pero yo conduzco muchísimo y además por toda España. Entonces, perfectamente puede ser que en algún momento no tenga alguna multa de algún tipo y eso sí que he estado a punto de caer, pero finalmente no he caído. Bueno, y ahora también pasa con la renta, que claro. También está habiendo un caso de phishing porque todos estamos temiendo que llegue la fecha, que ya ha llegado, por cierto. Eso es. Bueno, pues estaremos pendientes. Tú te dedicabas a deudas en tu despacho y queríamos, hablar también de las dificultades que tienen los jóvenes hoy día. Siempre las hemos tenido, en todas las generaciones los problemas con los jóvenes siempre han existido en cuanto pues, al trabajo, en cuanto a la vivienda, pero me gustaría hacer una especial mención porque tienen dificultades en encontrar una vivienda, ya no solamente de comprarla, es que también hay dificultades a la hora de alquilarla. ¿Qué consejos tú como experta darías a los chavales para que se puedan proteger mejor? Estar siempre informados, pero también tengo que decir que y es muy triste, es la realidad de España, pero es muy triste. Yo tengo, por ejemplo, vídeos pues que no te pueden pedir tantos meses de fianza, ¿no? O intentamos concretar siempre los derechos, pero estamos en un punto en el que o pasas por el aro o no encuentras un piso de alquiler. Y eso es tan triste que yo, incluso con las hipotecas, me pasa mucho con los bancos, digo, esto es ilegal, pero fírmalo. Y después lo reclamamos. Es triste, pero es que si no lo firmas, lo va a firmar otro y te vas a quedar sin ese piso, te vas a quedar sin esa oportunidad. Claro. Esa es la realidad con la que yo me encuentro. Si vas ya diciendo de primeras que algo es ilegal, que pues no te lo van a dar a ti, ese piso se lo va a llevar otra pareja o se lo va a llevar otro compañero. Entonces siempre recomiendo lo mismo. Si ves que algo te huele mal, se puede reclamar, pero primero fírmalo, sobre todo con un banco. Ya, bueno, es que estamos hablando ya de palabras mayores con los bancos. Bueno, no quería perder la oportunidad de animar a la gente
a que reclamara. No podemos dejar las cosas estar por vergüenza o porque no tenemos tiempo, porque de verdad que cuantas más personas reclamen, esto es como Fuenteovejuna, ¿cómo era? ¿Quién mató al comendador? Pues el pueblo todos a una. Pues exacto. Es así. Cuantas más personas reclamen, más fuerza, más podemos conseguir para que en un futuro todo esto no pueda pasar. Entonces, a ver, vamos a animar a la gente para que pierda el miedo, para que reclame, que no pasa nada, si solamente hay que ir al dependiente. A consumo o a la misma persona que te puede atender. En una tienda. Entonces estábamos diciendo, quiero la hoja de reclamaciones. Exacto, y que no hace falta pedir la hoja de reclamaciones como en una película con exigencias. Se puede ser... Quiero la hoja de reclamaciones, que ya que la pido, que sea como espectacular. Exacto, no hace falta. Al final también somos personas, ¿no? Podemos hablar con la persona que esté en ese momento allí, nos quedamos siempre nuestra copia para llevarla a consumo, la otra se la queda el establecimiento y no tenemos que tener miedo a reclamar. Es más, una situación que me ha venido ahora a la mente que me pasa muchísimo en el despacho. Gente que ve pues uno de los vídeos, pongamos de Oku, hablando sobre los gastos de hipoteca. Sí. Y va al banco y dice, venga, va, me empodero, yo voy a reclamarlo. Va, hace la reclamación y le dan una carta diciendo, mire, tiene usted razón, le vamos a devolver 300 euros y no se los vamos a pagar hasta que no firme esta carta donde dice que nunca nos va a poder llevar a juicio. Claro, la gente firma, le ingresan 300 euros, ¡oh, qué guay! Ya he reclamado. No, si te han dado 300 euros, probablemente tienes a recuperar 6.000. Entonces, aunque has firmado esa carta es abusiva. Podemos seguir reclamando. Ahora sí, a vía judicial. Tú te quedas esos 300 euros y se descontarán de lo que el juez diga que te tienen que devolver. Ya, te ha salido la vena abogada Spain, ¿eh? Ese ramalazo. Y tienes una frase estupenda que me parece súper chula y es, ¿y cómo te has enterado? Porque sigo a abogada Spain. Muy bien, y ahora también a Oku. Eso es, abogada Spain y a Oku. Bueno, vamos a ponernos las gafas de futurólogos de Harry Potter. ¿Cómo crees que evolucionarán los derechos de los consumidores de aquí a los próximos años? Pues, ¿somos optimistas? Somos optimistas, sí, somos muy optimistas. Sí, somos optimistas, sí, ¿no? Tenemos que serlo. Sí. Europa es muy buen... Bueno, no somos un país, somos un conjunto de países, pero de cara al mundo, ¿no? Para eso se hizo la Unión Europea, para ir todos a una. Y yo creo que estaremos al nivel de Estados Unidos, que la gente reclama si se da un golpe en el tobillo yendo por la calle, ¿no? Que siempre dicen en Estados Unidos cruzas la calle de la mano de un abogado. Pues yo confío en que la gente cada vez pues quiera reclamar más, conozca mejor sus derechos gracias a perfiles como los nuestros. Y claro que sí, yo veo muchísimo futuro, sobre todo porque la gente va a ir reclamando cada vez más. Sí, y por lo tanto vamos a ir legislando cada vez mejor. Vale, pues que así sea, que así sea. Sí, ojalá sea así. ¿Qué tipo de cambios o de leyes te gustaría ver implementadas pues, de aquí a poco tiempo para proteger aún más a los consumidores? Pues quizás me meto en un terreno un poco pantanoso. Me gusta. Pero muchas veces pienso que el consumidor tiene muchos derechos, lo cual es estupendo y maravilloso, pero cuando somos autónomos esos derechos desaparecen. Entonces, desde mi punto de vista, debería también poderse legislar a nivel autónomo. Un ejemplo, los gastos de la hipoteca. Si es una hipoteca a nivel personal, tú puedes reclamarlo. Pero si es una hipoteca que hiciste de un local para tu pastelería, como es autónomo, no tienes los mismos derechos. ¿Por qué no? Si fuera para montar un banco, y aquí, pues mira, podríamos decir que esa persona no era la parte débil del contrato, no se puede considerar consumidor, porque tenía quizás más información que otro autónomo, pero si era para montar una pastelería y esa señora o ese señor no tenía ningún tipo de conocimiento financiero, ¿por qué se le niega su derecho a reclamar? Pues a mí me gustaría ver una legislación más profunda a nivel de autónomos. Para los autónomos. Sí. Bueno, pues ahí dicho queda. Creo que tenemos que ir terminando para ir cerrando. Si tuvieses que dar un consejo a los que nos están escuchando o viendo a través de los videopodcasts, ¿cuál sería? Un consejo. Un consejo. Te dejo dos si quieres, si no puedes resumir. Mira, como consejo. A ver. Sigue tus instintos. Ay. ¿A qué me refiero? Si tú crees que algo no es correcto, investígalo, ve más allá. No te quedes con esa injusticia de, ostras, pues no me han dejado devolver estos zapatos en la tienda porque me han dicho que estaban manchados por la suela, pero realmente yo no los he utilizado en la calle. Tienen la etiqueta. Pues
a por todas. Y además que te puedes arrepentir. Totalmente. Si no lo haces. Es tu derecho. Es el derecho a... Bueno, es que hay tantos derechos, por ejemplo, el derecho al olvido. Me han venido también clientes diciendo, mira, yo en un pasado, pues, no sé, tuve deudas o tuve... A veces hay gente pues, que era político o era lo que sea, ¿no? Y hay artículos suyos en Google que quiero que desaparezcan. Derecho al olvido. Tú puedes hacer en Europa, en Estados Unidos quizás es más difícil, pero en Europa podemos conseguir que Google borre información sobre ti. Ostras, quéjate, si tú en tu lógica crees que hay algo que se puede cambiar, inténtalo. Igual la pereza, el pensar un poco más allá, jolín, pues es que esto me enfrento ahora a lo mejor a un montón de escritos, a un montón de llamadas, me van a dar largas, siempre, lo has dicho antes, somos la parte débil, ¿no? Entonces, exacto, somos los débiles y cada vez nos vamos haciendo más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos y al final pues acabamos aplastados. Bueno, tenemos que empoderar a ese consumidor. Vamos a empoderarnos. Sí. Bien, eso ha sido un consejo importante. Yo te agradezco muchísimo, Ariadna, que hayas abierto, que hayas dado el pistoletazo de salida en estos videopodcasts de OKU. De verdad, estamos encantados de que hayas estado aquí. Y bueno, a los oyentes, a los espectadores, les voy a animar a que vean nuestro segundo videopodcast. Estoy completamente segura de que a ti te va a interesar porque vamos a hablar de la ciberseguridad, precisamente de esos casos de phishing, de los malos que nos llegan a través de las redes sociales o de los móviles o de los correos. Entonces, pues nada, os espero en el próximo videopodcast para hablar de estas charlas con sentido con alguien también muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros.